o CONIN en algunas situaciones. Y entonces, digamos, fui cruzando varias historias de vida que daban cuenta de una situación y que era particular acá en la región. Esto en el año 2013 o 2014. Hasta que me encontré con una historia de vida en particular, que de hecho es como el primer artículo, el primer trabajo, que es la historia de Alejandro y de su madre, de Orfelina, que además ha sido uno de los primeros casos que aparece públicamente en la prensa, ¿cierto? Como una denuncia. Y que no solamente daba cuenta de la sustracción, ¿cierto?, de este niño, sino también del proceso de reencuentro. Él había sido adoptado en Holanda y regresó, ¿cierto?, a Chile a buscar a su mamá. Y entonces acompañé el proceso también de él de tratar de regularizar su situación, ¿cierto?, en Chile, porque en el fondo él tenía dos identidades que no dialogaban entre sí. Por una parte era un ciudadano holandés, ¿cierto?, con un nombre determinado, y por otro lado tenía la nacionalidad chilena y aparecía en los registros civiles en nuestro país. Entonces me involucré en esta historia de vida, en este proceso que es particular de la historia del tiempo presente, que es en el fondo mirar el pasado, pero tratar de incidir también en el presente, en develar ciertas problemáticas, y también en generar políticas de acompañamiento, reparación, ¿cierto? Y bueno, y una vez que comienzo la investigación, varias de este proceso de retorno de jóvenes, ¿cierto?, que llegaban del extranjero a buscar sus orígenes biológicos a Chile, se comenzó a hacer cada vez más masivo. Se reiteraron en la prensa una serie de historias de vida. Entonces, claro, fui conectando varias situaciones y yo creo que fue muy decidor también una entrevista que pude hacer una asistente social que había gestionado una de estas adopciones, cuando ella señala que en el fondo ella lo realizó, esta gestión de adopción al extranjero, en el marco de las políticas públicas de la época. Entonces ahí comenzó ya no solamente el trabajo de historia oral, sino el trabajo con documentos, con prensa, etcétera. Muchas gracias, profesora. Usted nos comentaba de que, bueno, esto surge desde otro trabajo que estaba realizando acá en la zona sur. ¿Y qué la motivó para seguir enfocada acá en la zona sur? Más bien, si nos puede contar como en qué localidades o comunas quizás ha desarrollado este trabajo y si también quizás lo ha ampliado a otras regiones o cómo ha sucedido. Claro, inicialmente, como había trabajado con testimonios de la región, fundamentalmente Panguipulli, Payaco, ¿cierto? Pero también luego otras localidades, bueno, Valdivia, hay varios testimonios de madres de acá, de nuestra ciudad. Y comencé a ver también en los documentos, digamos que existió una política pública de promoción de la adopción, y así dice textual, digamos, la política de infancia de la época de la dictadura, desde el año 78 en adelante, que buscaba ampliar significativamente el número de adopciones de niños considerados en situación irregular. Y eso me parece que es súper importante porque el paradigma o cómo se construyó la categoría de menor en situación irregular, menor era el concepto utilizado en la época, digamos, de menor en situación irregular para la dictadura, era muy distinto que la categoría previa y posterior, ¿ya? O sea, es decir, la dictadura le asigna esta condición ya no solamente a niñas y niños que estuvieran en situación de abandono, sino también comienza a tener una política contra las familias pobres y en particular contra los hijos e hijas de madres solteras y en particular de zonas campesinas y muy específicamente una política focalizada en comunidades mapuches, ¿cierto? Y entonces es el sur de Chile donde y el sur de Santiago, yo diría los territorios más pobres del país donde se expanden este tipo de práctica institucionalizada de apropiación de niños de estas familias y de adopción en el extranjero, bajo un paradigma que en el fondo se pensaba, ¿cierto?, que la familia bajo el contexto neoliberal, familias pobres, no iban a poder sostener a sus hijos, entonces una forma de reubicarlos en otras familias
y de que de paso, ¿cierto?, el Estado no interviniera en gasto público en protección de infancia, era enviarlos masivamente, porque estamos hablando de una práctica sistemática y masiva, al extranjero, fundamentalmente a países del primer mundo. Ya, sí, como usted menciona, creo que se cruzan varias variables. Son mujeres, son pobres, campesinas, indígenas. Y también niñas, o sea, hay un número importante de estas madres, en el ¿Ya? fondo, que en la época, digamos, tenían, la mayor cantidad de casos se concentran entre 14, 17, 18 años. Entonces, eran además niñas, en el fondo, Claro. que muchas no tuvieron el apoyo, también por las condiciones propias de la época, de las familias, para poder contener y sostener la maternidad. Claro. Profesora, en cuanto a cifras, ¿usted tiene alguna cifra más o menos de cuántas adopciones forzadas se realizaron en esa época de dictadura? Bueno, esta es una pregunta que me han hecho varias veces distintos periodistas, y también yo he participado en varias comisiones internacionales que han venido a Chile, principalmente de Suecia, Holanda, para llevar a cabo esta investigación. Y yo, o sea, veo complejo, en el fondo, poder señalar una cifra específica, porque incluso puedo decir, no, me puedo quedar corta, en el sentido de que no hay estadística ni datos oficiales, ¿cierto? Pero solo, por dar un ejemplo, en el caso de Suecia, solo a Suecia salieron más de 2.200 niños con motivo de adopción. Hoy día se estima que hay más de 20.000 denuncias, ¿cierto? Entonces, claro, es una cifra que puede ser superior a 20.000 casos. 20.000 casos. O sea, lo que para no solamente la cantidad de población de un país pequeño como Chile, sino que para el periodo donde se intensificaron estas adopciones, que fue fundamentalmente desde el año 78 en adelante, este caso específico que es hacia el extranjero, hablamos de un proceso que fue masivo. Claro. Profesora, ¿cuántas personas usted ha podido entrevistar? ¿Cuántas madres? Y si nos podría hablar también de cuántos quizás reencuentros hasta el momento han habido y después ya empezar a abordar de lleno cómo sucedió todo esto. Sí. Bueno, entrevistas, yo diría más que cantidad, porque, por ejemplo, cantidad de personas, porque trabajo fundamentalmente con historia de vida, entonces eso implica desarrollar varias entrevistas a veces a la misma persona a lo largo de los años. Claro. Entonces, claro, son varias historias de vida de mujeres a lo largo de todo el país, varias historias de vida también de jóvenes que han llegado a Chile a buscar sus orígenes biológicos, y también en el último tiempo entrevisté a varias familias adoptivas. Ya. Que digamos, gestionaron la adopción de niñas y niños chilenos en el extranjero, que yo he logrado ver que a estas alturas también son parte como de las víctimas de los procesos, ¿ya? Porque muchos, digamos, adoptaban como un acto humanitario, Claro, de generosidad. sin saber qué había detrás. Sin saber qué había detrás, y no necesariamente porque no pudieran tener hijos biológicos, ¿ya? Sino que porque veían que Chile estaba en un contexto de una dictadura militar y veían la necesidad de actuar, ¿cierto?, para salvar a estos niños de ese contexto. Entonces, claro, en términos de cantidad son muchas entrevistas desde el año 2014 a la fecha. También he trabajado directamente, y ese ha sido un trabajo, digamos, que va de la mano de la pregunta de los reencuentros con hijos y madres del silencio. También en la medida que es la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, las que comienzan como institución a llevar la causa, las investigaciones. También he trabajado colaborativamente con las instituciones que hoy día están investigando cada uno de estos casos. Entonces, una red de varios actores de colaboración. Entonces, las entrevistas han sido en esa línea muchas. Profesora, antes de que usted comenzara esta investigación, ¿Chile ya tenía políticas en cuanto a reparar esta situación, o habían instituciones haciéndose cargo de esta problemática?
Yo diría que una de las dimensiones menos investigadas y estudiadas respecto a la represión de la dictadura militar en Chile son aquellas que fueron focalizadas en niñas y niños y aquellas que, si bien no era violencia política en el sentido tradicional, pero sí fueron mecanismos violentos focalizados en sectores populares a través de distintos dispositivos operativos cívicos militares y otros. Entonces, claro, no estaba conceptualizado, categorizada esta dimensión en el fondo como una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Y cuando aparece en la prensa aparece con la categoría de adopciones irregulares o el concepto de adopciones irregulares. Las primeras noticias que involucraban, por ejemplo, al cura Joanón, otros casos del año 2013, comenzaron luego los primeros reportajes, 2013, 2014 y así sucesivamente. Entonces, claro, los primeros trabajos son desde el periodismo, yo podría decir, como tipo de investigaciones, de denuncia y con este carácter. Y luego ya, digamos, esta investigación, que es una investigación con carácter histórico, que busca comprender ya no solamente cada caso, sino la trama más amplia de esta situación. Igual siempre hay una pregunta que los periodistas hacen, bueno, ¿esto ocurría antes de la dictadura y después de la dictadura? Porque también hay casos de irregularidad en la gestión de adopción. En la medida que las leyes, ¿cierto?, han ido cambiando, eso se ha transformado. Pero con la masividad y con el tipo de práctica institucionalizada es focalizado, digamos, y por eso se constituye en una violación a los derechos humanos, porque existe en el fondo un secuestro permanente de estos niños, en la medida de que muchas familias todavía no han logrado los reencuentros. Claro. Muchas gracias, profesora. Quería preguntarle, que ya entremos de lleno, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Usted ya nos aproximaba un poco de que, bueno, eran mujeres, que eran niñas algunas, que habían varias variables que cruzaban este tipo de discriminación, también, si se puede llamar así. Entonces, cuéntenos, ¿cuáles han sido los resultados que ustedes han ido viendo, más que nada en el sentido de cómo funcionaba todo este proceso de adopciones forzosas? Sí, bueno, los resultados han sido progresivos en el fondo, como he ido comprendiendo a lo largo de estos años, cada vez una trama más compleja, que es local, pero que también es global. Sí. Este tipo de prácticas se dio en otros contextos también, de situaciones de guerras civiles, de conflicto armado, ¿cierto? Es decir, escenarios de inestabilidad política de un país que son propicios para la gestión, ¿cierto?, de adopciones de manera forzada. Sin ir más lejos, frente a la situación, no sé si recuerdan, pero la situación que se vivió en Haití, existieron varias misiones de militares, incluso chilenos, ¿ya?, y que en ese marco gestionaron adopciones de niñas y niños haitianos como mecanismo de lucro, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a decir que, claro, a lo largo de la historia han ocurrido en distintos contextos la transformación de las niñas y niños en una mercancía, o como se denomina la literatura, como botín de guerra, ¿ya? Y en el caso específico de Chile, lo que he podido ver es que la dictadura implementa de manera progresiva, hasta institucionalizar, una política focalizada en lo que ellos denominaron menores en situación irregular. Y consideraban, en el fondo, la irregularidad social, es decir, la pobreza fundamentalmente, un peligro, porque veían en los sectores populares la posible expansión, ¿cierto?, de ideología de izquierda, todo esto en el contexto de la Guerra Fría, ¿ya? Y por lo tanto, hijas e hijos de estos sectores populares, ¿cierto?, debían recibir mecanismos de institucionalización o regularización. Y especialmente existe una política focalizada en las madres solteras, porque eran vistas como un potencial peligro a los mandatos familiares de la época, que eran la familia tradicional, ¿cierto? Y los valores o los principios de la mayoría de las dictaduras del Cono Sur tradicionales, ¿cierto?, que no concebían, digamos, que una mujer pudiera criar sola a un niño o una niña. Entonces, a través de mecanismos que son, en el fondo, institucionales,
lo que hacían era inhabilitar a estas madres, niñas de sectores populares y de campesinas y de comunidades mapuche, inhabilitarlas del cuidado de sus hijos a través de distintas prácticas burocráticas jurídicas. ¿Ya? Por ejemplo, tenían mecanismos de captación tempranamente de madres embarazadas que estuvieran solas, ¿cierto? Y las podían acompañar para internarla en un hogar de madres campesinas o en Santiago, en domicilios particulares donde la prensa llamaba en la época casas de engorda, ¿ya? Donde llegaban madres en estado de desnutrición a veces por la situación de pobreza que vivían, y intentaban convencerlas en ese contexto, ¿cierto?, de que dieran en adopción a sus bebés. Si ellas no estaban de acuerdo con eso, como hacían el seguimiento donde tendrían, en qué hospital, ¿cierto?, tendrían a sus hijos, se producía la sustracción en el momento del parto. Como era parto medicado, la mayoría, ¿cierto?, perdía el conocimiento y luego despertaban y les decían que su hijo había nacido muerto, nunca veían el cuerpo y luego la llevaban a firmar documentación y ellas, la mayoría de las madres sienten que o sea, nunca entendieron, o sea, nunca aceptaron en el fondo esa verdad y siempre vivieron, digamos, con un vacío, así lo refieren, con un vacío y con una pregunta de si eso efectivamente ocurrió. Entonces imagínate, llegan ahora un joven de 40 y tantos años y le dice, mira, soy tu hijo, ha sido impactante, pero le hace sentido en el fondo que esa sensación que tuvieron había sido cierta. Entonces hay una primera práctica que es a través de la sustracción en el parto, y hay también prácticas que son captación de las niñas y niños una vez que madre, por ejemplo, que trabajaban en casa como trabajadoras de casa particular, durante la semana internaban a su hijo en algún hogar o en alguna guardería infantil para poder trabajar y lo iban regularmente a buscar los fines de semana. Entonces un día llegan a buscarlo y le dicen, tu hijo fue dado en adopción. Y buscaron, golpearon muchas puertas y en el fondo siempre chocaron con una institucionalidad que les decía, tú no puedes, o esto es mentira. No les creyeron a estas madres, no les creyeron por décadas. Porque además no tenían pruebas, ¿ya? Y que ese es un tema, porque la inscripción en el registro civil, el documento de parto, son procesos que ya avanzados los 80 se comienzan a formalizar con el proceso de modernización, ¿cierto?, de los registros. Entonces, esa es más o menos la trama. ¿Y quiénes participaban acá? Fundamentalmente, por una parte, asistentes sociales de algunos municipios que ingresaban una medida de protección, esto formalmente inhabilitando a estas madres, daban distintos argumentos, muchos de ellos falsos, ¿cierto?, y se entregaba en un juzgado, en alguna jueza de familia, le entregaba la tuición, ¿cierto?, a un tercero. Este tercero podía ser o un representante de un centro internacional de adopción, un tercero también podía ser un abogado, o un tercero podría ser un mediador entre la familia adoptiva en el extranjero y a quien en el fondo se le entregaba la tuición formalmente y sacaba con esa tuición a los niños y niñas fuera del país. Eso es súper importante como destacarlo porque, claro, cuando se habla de tráfico de niños, el tráfico generalmente es como fuera de los mecanismos institucionales regulares o fuera de las fronteras arregladas. O sea, estos niños salieron con pasaporte, con un documento de tuición. Por eso tampoco yo hablo del concepto de irregulares, o sea, de irregularidades, sino más bien de mecanismos forzados en la adopción. Profesora, y en ese mismo sentido, ¿qué instituciones estaban involucradas en este proceso? Ya nombró algunas, pero que hayan sido como las protagonistas de legalizar esta situación de adopciones forzosas. Bueno, hay instituciones que son centros internacionales que funcionaban, digamos, a nivel global.
muchas fundaciones, bueno, el Centro de Adopción Sueco, Fundación para el Mejor Futuro de Estados Unidos, Adopción de Centro Italiano, digamos, había una red de muchos centros internacionales de adopción que operaron en Chile. Fundación Las Palmas, que fue una que específicamente operó en nuestra región, liderada por Gertrudis Kuiper, una monja laica, una figura que crea un hogar de niños en Santiago, pero que venía a nuestra región a buscar niños con fines de adopción, fundamentalmente a Holanda. Por nombrar algunas que operaban en nuestro país, pero que su origen era en el extranjero. Y a nivel nacional existía toda una red o un entramado que vinculaba, por una parte, el voluntariado femenino, muy presente en esa época. En ese momento, los partos, que hoy día existe todo el resguardo, ¿cierto? Que sean un acto más cuidado, de protección de la familia, más respetado. En ese momento, los partos, sobre todo de las mujeres de sectores populares, eran casi actos públicos, ¿ya? Donde los hospitales transitaban sin mucha regulación voluntariado femenino de distinto tipo. Y gran parte de esas redes, bueno, algunas de instituciones como Cordam o SEMA Chile y otras, tenían vínculos directos con los municipios, bajo alcaldes militares designados de la época, y se ha podido ver, y la evidencia y la investigación así la investigación, digamos, judicial así lo ha demostrado, que dentro de esa trama o de esa red hay, digamos, responsables en la gestión de estas adopciones. Y médicos, enfermeras, religiosas, religiosos de distinta naturaleza, y, por supuesto, jueces y juezas. De hecho, actualmente, ¿cierto?, hay un proceso que está abierto de una solicitud de extradición de la jueza Ivonne Gutiérrez, quien trabajaba en Santiago, pero operaba con una amplia red en la quinta región de sustracción de niños con fines de adopción, fundamentalmente a los Estados Unidos. Ella escapó, digamos, de la justicia, se refugió en Israel, y actualmente, por esta causa, por esta investigación de adopciones, se está pidiendo su extradición a Chile para ser juzgado, que enfrente este proceso. Entonces, en el fondo, hay responsabilidades en distintos niveles de todo un entramado institucional. Muchas gracias, profesora. Una consulta. Anteriormente nos mencionaba que la mayoría de niños fueron llevados a Suecia, si no me equivoco, pero quisiera saber hacia qué otros países o a qué países principalmente fueron llevados estos niños y niñas. O sea, a Suecia sabemos, digamos, a ciencia cierta en la cantidad, porque es el registro que tiene el centro de adopción sueco, digamos. Es por eso que se sabe el dato exacto, claro. Pero fundamentalmente las adopciones, claro, a Europa y Estados Unidos. Y Europa, los países que recibieron mayor cantidad de niñas y niños chilenos, y lo sabemos porque ahora es donde se han organizado quienes buscan su origen biológico en Chile, son las organizaciones mayoritarias o con más cantidad de integrantes. Es en Italia, bueno, Cerdeña, como hay localidades específicas donde hay un número importante de estudiantes de niñas y niños, hoy día adultos que buscan su origen en Chile. Suecia, Holanda, Francia, España, y Australia también, como los países fundamentales, y Estados Unidos. Sí, son como los que hoy día, incluso, por eso señalaba que se han conformado comisiones en estos países para investigar todos los procesos de adopción internacional que tuvieron como recepción estos países, fueron receptores en el fondo de niños de la adopción internacional, y en estos informes, hemos conocido los informes de Suecia y de Holanda, mencionan el alto número de niñas y niños chilenos, que en cantidad, digamos, era similar para América Latina al número de niñas y niños de la adopción, con fines de adopción de Colombia. O sea,
la literatura habla de que Chile fue uno de los principales países proveedores de niñas y niños para la adopción internacional durante la década del 70 y 80. Oh. O sea, de eso estamos hablando, digamos. Claro, a ese nivel. Profesora, ¿y cómo inician estos reencuentros? Yo me imagino que por lo menos desde parte, como bien mencionaba usted, desde parte de las madres, ellas habían quedado con ese sentimiento de que quizás esto no fue así. Ahí me surgió una duda también, porque ¿cómo lo hacían con los cuerpos? ¿No les entregaban cuerpos cuando fallecían los niños? No. Solo las hacían firmar documentos, Claro. me imagino. Y también me imagino que de parte de los hijos tiene que haber también un apoyo de los padres que adoptaron al decirle que bien son adoptados y que vienen desde Chile y que ahí, como dice usted, también son una víctima al no saber de que estas fueron adopciones forzosas. Entonces me gustaría preguntarle cómo inicia y más bien cómo se ha llevado todo este reencuentro de estos hijos con estas madres. Bueno, el rol en los procesos de reencuentro lo han llevado fundamentalmente las organizaciones, las agrupaciones, que han surgido desde el año 2014, 2015, ¿cierto? Hijo y Madre del Silencio, por ejemplo, que es una de las primeras agrupaciones que trabaja con voluntarias que se han puesto, digamos, al servicio de poder producir estos reencuentros. Ellas han trabajado fundamentalmente con las redes sociales, ¿ya? En un primer momento, y luego con la gestión de exámenes, digamos, con el ADN, que permite precisamente poder hacer el match y poder favorecer, ¿cierto?, el encuentro con madres e hijos. Entonces, creo que ha sido un proceso que lo han sostenido fundamentalmente las agrupaciones y si bien nosotros hemos tenido comisiones de la Cámara de Diputados, hay una mesa interinstitucional, ¿cierto? Todavía no existe ningún organismo público que pueda favorecer y mediar en estos procesos. Y eso yo creo que es una gran deuda que tenemos con las familias, porque son procesos que, digamos, con el reencuentro se inicia otro camino, ¿ya? Hay barreras idiomáticas importantes, que es un gran problema que tiene para no solamente poder enfrentar a la verdad de lo que ocurrió, sino también para mantener el vínculo. Entonces, hay muchas madres que se encontraron con su hija, con su hijo, pero que la comunicación es muy difícil. Y también los recursos, ¿ya? Porque para poder viajar o poder conocerse, eso requiere recursos. Y también porque son procesos dolorosos, abren heridas, entonces tampoco hay un acompañamiento que sea como multidisciplinar, donde podamos también tener contención, apoyo psicológico, ¿cierto? Y de otro tipo. Entonces creo que eso es una deuda que existe, y las agrupaciones, las organizaciones, Hijo y Madre del Silencio y algunas ONG, lo que hacen es tratar de ponerlo en contacto y acompañarle en un proceso que antes cada familia lo llevaba de manera más solitaria. Entonces, están de alguna manera cumpliendo el rol que lo debería cumplir una institución del Estado. Muchas gracias, profesora. Usted que ha trabajado con estos diversos testimonios, que ha trabajado con entrevistas en profundidad, ¿nos podría contar quizás alguna experiencia de reencuentro propiamente? No es necesario que sea en Valdivia, sino como de algún reencuentro que haya ocurrido que quizás nos pueda compartir, que quizás la haya marcado o algo así. O sea, es que todas las historias son bien particulares, complejas, y claro, solo porque un poco la historia de Alejandro ha sido pública en los medios y por eso, digamos, tengo el consentimiento también para hacerla pública, y escribí toda esta historia de vida con su consentimiento. Claro, me costaría contar alguna historia particular, porque todas tienen, digamos, su particularidad, pero claro, hay ciertas situaciones muy complejas, porque una vez que estos jóvenes, por ejemplo, se enteran de cómo fue gestionada su adopción y de esta separación forzada de su madre,
comienzan una serie de preguntas de cómo pudo haber sido mi vida, por qué no crecí con mis hermanos, siempre me faltó ese afecto, el cariño de mi mamá. Y esas preguntas que se abrieron a veces en la adolescencia, son heridas que le ha sido difícil elaborar. Entonces, una de las cuestiones que creo me ha tocado más profundamente son algunas consecuencias de cómo eso nos ha podido sobrellevar. Digamos, es tan inmensa el dolor, la historia, que eso ha provocado o separaciones, o que no quieren saber más, digamos, como dejar esta historia hasta acá, y eso tanto para las madres, ¿cierto? Muy doloroso. Entonces, claro, no podría decir una historia particular, sino que creo que todos los reencuentros son por una parte felices, pero por otro lado abren heridas, preguntas, cuestionamientos que son profundamente dolorosos. ¿Y qué ha sido lo más difícil para usted investigar sobre esta temática que es tan sensible y dolorosa? Todo ha sido complejo. Incluso ha sido muy complejo la entrevista a quienes han sido, bueno, todo esto antes de que sea más público, pude entrevistar a personas que son indicadas como responsables de gestionar algunas adopciones. Igual ha sido, doloroso para estas personas poder, en el fondo, entender que sus prácticas tuvieron consecuencias que son terribles para la vida de algunas familias. Mira, yo creo que lo más complejo es que las madres tienen una avanzada edad, entonces hay una lucha contra el tiempo, ¿ya? Porque necesitan conocer el paradero de su hija, de su hijo, de manera urgente. Entonces, esa cuestión, como esa conciencia de que estamos luchando contra el tiempo en materia de verdad, de justicia, de reparación, bien angustiante, digamos. Me imagino, profesora. Le iba a preguntar, usted ha dado varias entrevistas en medios de comunicación y este es un tema que, como usted menciona también, desde el 2013 hasta ahora ya se empieza como a dar a conocer más a la luz pública, empieza a aparecer más en los medios de comunicación. ¿Y qué cree usted que explica el interés del público por este tema ahora en la actualidad? Yo diría que primero hay un problema que es global, ya que en muchos territorios ya jóvenes de 40 y tantos años comenzaron no solamente a preguntarse por sus orígenes biológicos, sino comenzaron a organizarse, comenzaron a interpelar a los estados que gestionaron y que recepcionaron en el fondo adopciones que fueron gestionadas de manera forzosa en sus países de origen. Entonces, ese movimiento global facilitado a través de las redes sociales y amplificada esa demanda a través de las redes sociales es lo que ha permitido hoy día visibilizar en muchos países la problemática, ¿ya? De, en el fondo, adopciones internacionales, forzosas, que tuvieron un carácter sur-norte, ¿ya? Es decir, niñas y niños de territorios, de países más pobres, fueron adoptados y fueron llevados a través de distintos mecanismos forzados a los países, entre comillas, desarrollados, ¿cierto? Como una forma de reubicarlos en familias consideradas aptas de acuerdo a las políticas de la época. Y como ese fenómeno fue global, también hoy día la necesidad de la demanda es global. Entonces eso ha hecho que no solamente se constituyan estas comisiones de verdad, sino también existan a través de distintas representaciones del periodismo, pero también documentales, ¿cierto? Películas, libros, trabajos de memoria, estén desarrollándose en distintas partes o en distintos territorios. Obras de teatro también han surgido a propósito de esto, que son mecanismos para sensibilizar a la población de que esta realidad, este problema existió. Conversemos de esto. Y también a partir de eso es que han aumentado las demandas.
han aumentado las personas que se ven representadas, que ven que su historia también la vivió otra mujer y que hoy día han hecho la denuncia a partir de eso. Entonces, sí, hay un fenómeno global que a nosotros nos afecta a escala nacional, digamos, y a escala local particularmente, que creo que va a ser, digamos, muy interesante también para las futuras generaciones y que también hoy día está marcando las decisiones, las políticas públicas respecto, por ejemplo, a la nueva ley de adopción, que miró estos hechos de qué mecanismos no se deben repetir para reiterar irregularidades con las familias de origen. Muchas gracias, profesora. Hablando también de la visibilización de este tema, bueno, conversamos antes de que empiece el programa de que ahora en el Festival Internacional de Cine se va a estrenar un cortometraje que se llama Empezar a Volver, que es protagonizado por la actriz que falleció ahora en mayo, Teresita Reyes, un cortometraje póstumo, e Iván Álvarez. El Festival Internacional de Cine se va a desarrollar entre el 29 y 3 de octubre y usted mencionaba que trabajó con el director, y si nos puede contar un poco quién es y si conoce un poco de lo que estaba investigando él en su tesis. Sí, bueno, David Obando, a quien no solamente le mando un saludo y un equipo, un grupo de estudiantes de la carrera, de nuestra carrera de creación audiovisual. Este fue su trabajo de título, que se desarrolló en el marco de mi proyecto Fondesit, y con quien, tuve la posibilidad de conocer este trabajo, el proceso, ¿cierto? Él se interesó en esta problemática y a mí me parece que fue digamos, maravilloso cómo el lenguaje de la creación audiovisual permite reflejar de mejor manera a veces sensibilizar respecto a este tema, ¿ya? En este caso el reencuentro y lo que eso abre. Así que me alegro muchísimo de la noticia y felicito a David, pero a todo el equipo que participó en este trabajo, que es muy lindo también que nuestros estudiantes de la carrera de creación audiovisual puedan presentar en el Festival de Cine de Valdivia. Muchas gracias, profesora. Ya para ir finalizando, le voy a hacer las últimas preguntas. ¿Qué impacto cree usted que tiene esta investigación que usted ha realizado durante estos años en los debates actuales sobre memoria, justicia y reparación en Chile? Mira, al principio, cuando comencé, digamos, a investigar y primero me invitaron a la comisión de la Cámara de Diputados el año 2019 a presentar los hallazgos de la investigación. Claro, quizás yo no dimensionaba tanto frente a qué estábamos y la importancia que tenía una investigación histórica para generar y poner en la mesa evidencias que contribuyeran a una investigación judicial, ¿ya? En el fondo una especie como de peritaje histórico que colaborara directamente con una investigación judicial. Y yo creo que ha sido un trabajo muy importante también para conceptualizar, para las familias afectadas también ha sido un trabajo importante de poner y situar históricamente para comprender mejor que algo que siempre converso, digamos, con la mamá sobre todo, que o sea, no estaba en sus manos que esto no ocurriera, porque la trama de poder, digamos, era tan fuerte que afectó a muchas familias, ¿ya? Entonces, muchas de ellas se responsabilizan, o sea, si ese día no hubiese hecho esto, quizás no hubiese ocurrido. Entonces, poner esto en perspectiva histórica les permite a ellas comprender en realidad, mira, aquí hay una trama tan poderosa de poderes institucionales que era imposible casi arrancar. Entonces eso yo creo que tiene un valor importante para, primero, la historia, digamos, social, como el pensamiento, el conocimiento social de la historia es fundamental, para la historia en términos de justicia,
y también para el trabajo historiográfico. Es decir, estos trabajos aportan para ahora pensar la violación a los derechos humanos, incluyendo a las adopciones forzadas, como uno más de los mecanismos que utilizó la dictadura contra aquellos considerados en esa época como enemigos internos. Y creo que esto es importante decirlo porque hoy día estamos en un contexto donde discursos negacionistas no solamente señalan, ¿cierto?, que o igualan la dictadura y el aparato represor, ¿cierto?, del terrorismo de Estado con el gobierno o con orientaciones democráticas. Y yo creo que estamos en un momento complejo y la evidencia de la historia nos sirve para eso, ¿ya? Claro. Para decir la verdad histórica es una. Quizás puedan existir interpretaciones de los hechos históricos, pero no podemos negar los hechos históricos. ¿Ya? O sea, los hechos históricos es lo que ocurrió. La dictadura militar no solamente mató, no solamente generó un listado, ¿cierto?, de detenidos desaparecidos, de personas que todavía no sabemos dónde están, sino que también violó sistemáticamente los derechos humanos de niñas y niños, ¿ya? De niñas y niños y sus familias a través de distintas prácticas. Yo creo que eso es muy importante para nuestra sociedad, para reencontrarnos con nuestro pasado. También hemos visto discursos que dicen, no, el pasado hay que dejarlo atrás. O sea, eso es de una ignorancia, digamos, profunda, ¿ya? Porque los pueblos, las sociedades, o sea, mientras mayor conocimiento tengamos nuestra historia, una sociedad más culta, una sociedad más desarrollada, ¿ya? Entonces, lo importante es que esa historia sirva para una convivencia democrática, sana. Y creo que la historia como disciplina y la investigación que nosotros hacemos contribuye a eso, ¿cierto? A fortalecer los pilares de nuestra democracia, a generar garantías de no repetición ya en el plano del derecho, de las políticas públicas. Y yo creo que en parte, espero, y luego se va a poder ver, digamos, con los años, que esta investigación contribuya decididamente a eso. ¿Ya? Y claro. Hoy día me alegro muchísimo que en distintas universidades, distintos estudiantes y en nuestra universidad... Distintas disciplinas también, no solo la historia. Exacto. Y en la carrera de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad se están desarrollando, y en posgrado también, muchos trabajos de tesis, de investigación que están ampliando la mirada sobre esta problemática de las adopciones forzadas. Y eso es muy interesante porque se va construyendo un campo de estudio. Uh-huh. Y en esa medida hay más diálogo, hay más debate y como tú dices también una mirada interdisciplinar que va a permitir posicionar y también generar medidas de reparación en este tema que hasta hace una década no se hablaba en nuestro país. Profesora, ya para ir finalizando, me gustaría hacerle la pregunta de cuáles son los desafíos que faltan en cuanto a esta temática. Usted ya nos mencionaba hace un rato de que no hay una institución, por ejemplo, que no se haga cargo, pero me gustaría preguntarle desde su opinión cómo debería avanzar las políticas públicas, las políticas de reparación en cuanto a esta temática para que pueda haber un reencuentro, quizás hablar de la totalidad de estas madres. Yo creo que ya sería un sueño bastante superior, pero que se empiece a promover este reencuentro. Sí. Las soluciones que se han dado, digamos, uh-huh. Han habido avances. ¿Ya? De hecho, este año en el discurso del presidente Boric se anunció lo de la banca de ADN, que son avances significativos. Lo de la mesa interinstitucional también fue un avance significativo, que son respuesta al trabajo que han hecho las agrupaciones, ¿cierto? Uh-huh. De demandar al Estado que se pueda investigar en esta materia. El cambio del ministro y la investigación también ha sido significativo, porque ya hay algunos avances significativos. No se han cerrado la cantidad de causas que se cerraron con el ministro de investigación anterior. Pero creo que es importante, institucionalizar, crear una institución que permita generar un procedimiento respecto a los reencuentros, un proceso de acompañamiento a las familias que se reencuentran y también la información, los datos, sistematizar la información, la base de datos, los documentos. ¿Por qué lo digo? Porque de esto varios de los países receptores de niñas y niños hoy día están resguardando
esos datos, esa información. Ya. Ya, por ejemplo, no sé, han confiscado fichas de adopciones de niños que llegaron a Holanda. Claro, las han confiscado las comisiones en Holanda, pero ahí hay información de niñas y niños chilenos. Ya hay documentos, hay historias de vida, está la información y los datos de sus familias de origen. Y nosotros, como país, no hemos hecho ninguna gestión, digamos, internacional, o sí se han hecho, digamos, pero no se ha hecho con la sistematicidad que se requiere para también poder contar con esos datos, con esa información, con esos archivos en nuestro país para futuros trabajos, para futuras investigaciones y también para las familias. ¿Ya? Bueno, si también miramos las políticas públicas en eso han sido lentas en Chile. Este año recién se ha hecho un acto simbólico respecto a los familiares de detenidos desaparecidos. Entonces tenemos muchas deudas en varias materias respecto a la violación a los derechos humanos. Así que espero eso, una institucionalidad, un mayor diálogo con las agrupaciones, actuar rápido, ya, porque yo decía que estamos contra el tiempo respecto a las familias, y también generar, yo creo que una comisión de verdad, porque así como consta hoy día los informes RETIC, los informes Valich, ¿cierto? La conceptualización o la categorización de las violaciones a los derechos humanos, también en este caso se necesita avanzar en un reconocimiento del Estado respecto a su responsabilidad en las adopciones forzadas. Y creo que una comisión de verdad es muy importante. Muchas gracias, profesora. Entonces ahí hablaba la profesora Karen Alfaro, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Agradecer la participación, profesora, en el programa del día de hoy, donde estuvimos conversando sobre adopciones forzadas en la dictadura militar. Invitamos a las y los auditores a seguir escuchando Voces Académicas todos los viernes a las 3 de la tarde por Radio Watch y a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch. Muchas gracias, profesora. Nos vemos en una próxima oportunidad y a los auditores y auditoras nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.